¿Cuál fue la peor decisión financiera de tu vida? En general, he sido demasiado imprudente con el dinero en mi vida. Realmente nunca he cometido grandes errores financieros. Solo he tomado una gran cantidad de pequeñas decisiones monetarias impulsivas que me han llevado a ahorrar muy poco. Sin embargo, actualmente estoy trabajando en ello y lo estoy haciendo mejor. Nunca he sido bueno con el dinero. Lo gasté libremente, lo doné libremente y ahora tengo un montón de facturas médicas incluso después de reducir mis gastos. Uf, tantos contendientes. Durante la pandemia, 2 de nuestros 4 hijos decidieron volver a vivir con mi esposa y yo. Tenía algunos activos y estábamos recibiendo los subsidios pandémicos en ese momento, por lo que eliminamos nuestra deuda y acumulamos unos ahorros decentes. En lugar de mudarnos a una casa más grande, decidimos convertir el garaje en un estudio que los niños pudieran compartir. Eso devaluó severamente la casa, más aún porque el trabajo realizado fue deficiente en el mejor de los casos. B, me volvió a endeudar y C, me obligó a vender mis bienes, que habrían valido mucho más si no los hubiera vendido. En el apogeo de la pandemia. Estábamos en una situación similar y decidimos vender nuestra casa y comprar una nueva construcción para alojar a nuestro hijo mayor. Lo hizo muy bien con el momento del precio de compra de la casa, pero se arruinó con la tasa de interés con el retraso en la construcción y las tasas de interés disparadas. Todos pagamos un precio de una forma u otra. En 1991, mi entonces esposa y yo estábamos buscando casas. Encontramos uno que tenía 2000 pies cuadrados, frente a un lago pequeño. La casa necesitaba reparación y era un repositorio, muchos problemas de agua. Soy carpintero, en 1991 todavía era aprendiz. Pusimos 65.000 y creo que fuimos la única oferta que recibieron y aceptaron. Le preocupaba que no pudiéramos permitírnoslo, creo que en ese momento yo ganaba unos $13 la hora. Así que les pedimos que nos devolvieran el dinero y con mucho gusto lo devolvieron y lo vendieron ese día por 90.000. Arreglar la casa habría aportado 200 en aquel entonces y probablemente 500.000 hoy. Y no fue tan malo, estructuralmente estaba sano. Y a los dos nos encantaba pescar. Fácilmente el que se me escapó. Mis suegros compraron una casa de gran carácter en 1988 por $100,000 y Ninil dijo que el primer día en esa casa entró en pánico, pensando que había cometido el mayor error de su vida. Hoy vale más de $700,000 y ella se alegra de haberse quedado, pero el pánico realmente se apodera de ella. Compramos barato y todavía entramos en pánico con nuestra casa. Compré un auto nuevo. ¿No podría permitírselo? La mayoría de la gente no puede y yo era uno de ellos. Me paralizó económicamente. No se puede tener éxito cuando el 25% de su dinero se destina al alquiler y otro 25% al pago del automóvil. Simplemente uff. Creo que los autos nuevos están bien, pero la regla general que he aprendido es no gastar más del 10% de su salario neto en el pago de un automóvil y no más del 15% si incluye gasolina, seguro y mantenimiento. Esta regla también se puede aplicar a los coches usados. En cualquier caso, me ha parecido una buena orientación para la compra de mi coche. Matrimonio, de hecho, el divorcio resultante iniciado por mi esposa debido a una psicocosa de encontrarme a mí mismo. Ingenuamente y cegado por un engaño romántico y emocional, no presioné para que se firmara un contrato matrimonial. Ahora mis ahorros, mis planes de inversión, mis bienes raíces y mi salario se han reducido apenas a la mitad, a pesar de mi desempeño exitoso. Descubrí que la confianza de darle el control total de mis cuentas no salió bien, de hecho, transfirió sumas silenciosamente durante cierto tiempo antes de decirme que había terminado. En mi país de origen, incluso la pensión de los últimos 10 años de matrimonio es equivalente, por lo que tengo que pagar de por vida la mitad de mi pensión estatal y privada. Además tengo que pagar por mis hijos, hasta que un juez valore el modelo de cuidado infantil 50/50. Bueno, al menos parecía que bien gastaríamos el dinero para mis hijos. Además de las pérdidas netas, también se pierden los privilegios fiscales y los efectos sinérgicos de un hogar combinado. Así que, para resumir, elige sabiamente con quién vincularte. Con dinero no confíes ciegamente en ninguna persona. Al menos espero que otros puedan aprender de mi ingenuo error. Sí, mi segundo matrimonio fue un espectáculo de mierda financieramente. Como el viejo chiste, ¿por qué es tan caro el divorcio? Porque todavía vale la pena, jajaja. Ser demasiado conservador y no comprar una casa para siempre en 2019. Ahora mi presupuesto es mucho más alto que cuando estábamos comprando en 2019 y todavía no puedo permitirme mudarme más.
Aprendí que no se puede envejecer en una casa sin atención primaria y que vivir cerca de un buen hospital está muy subestimado. No estoy ni cerca de la edad de jubilación, pero los problemas de salud pueden sorprenderte incluso cuando eres joven. También me arrepiento de no haber comprado una casa mejor. Tengo 50 años y todavía estoy en mi casa inicial. Agradezco tener una casa, pero no es donde realmente quería vivir. Tengo una deuda de préstamo estudiantil de $30.000 porque decidí a los 23 que quería estudiar diseño gráfico en la universidad en lugar de simplemente tomar un curso en línea. Desde entonces ni siquiera he considerado una carrera en diseño gráfico. Compré $2.000 en moneda Binance cuando estaba en 1,07 e iba a dejarlo así asumiendo que si las criptomonedas seguían subiendo, una de las criptomonedas de los mercados más grandes inevitablemente aumentaría. Un amigo me convenció de invertirlo todo en Ethereum. Cuando vendí el Ethereum, había ganado alrededor de 2K, lo cual es bueno. En ese momento la moneda Binance estaba valorada en 473. Me perdí la oportunidad de convertirme en millonario con 2K. Refinanciación de una hipoteca a 15 años. En ese momento pensamos que esa era la decisión correcta, pero fue un error, ya que nos deja al borde de la pobreza. Mantener un 30 y hacer 2 pagos adicionales al año hubiera sido mucho más inteligente. Consideré hacer esto y llegué a la misma conclusión después de hacer todos los cálculos, incluso teniendo en cuenta la tasa de interés más baja del bono a 15 años. Tenía 267K en una empresa de criptomonedas llamada Celsius. Similar a FTX, pero posiblemente peor. Desviaron dinero de los clientes para comprar su criptomoneda, de la que poseían millones. Hicieron apuestas arriesgadas en el mercado, se equivocaron, y dieron a personas al azar miles de millones de dólares al azar. FTX incluso estaba buscando comprar a Celsius para salir de la quiebra también. Cosas locas. Error horrible. No hacerse cargo del negocio familiar multimillonario, y en cambio, dejarles venderlo. No participé en la venta y, teniendo en cuenta a mi madrastra, no estoy segura de ver algún centavo. Ahora simplemente estoy luchando para llegar a fin de mes para mi familia con un trabajo normal y corriente. Mi amigo heredó un montón de dinero. Me pidió que me mudara a otra ciudad para ayudarlo a abrir y administrar un negocio. Cuando llegué allí me pagó de su bolsillo. Dicho negocio nunca terminó de abrirse y su amigo dilapidó su herencia. Todavía tengo que poder volver a donde estaba antes de la mudanza. Tenía 22 años y era realmente tonto financieramente. Tenía $70.000 en préstamos estudiantiles. Dejé que Wells Fargo me convenciera de que era mejor combinar mis préstamos privados y federales en un único préstamo privado consolidado. En ese momento, no había opciones de alivio de préstamos federales disponibles para mí. Ahora, 15 años después, pagué aproximadamente $50,000 y todavía tengo un saldo de $60,000 y Biden pasó por una ola de cancelación de préstamos federales para los que ya no era elegible. Comprar un auto cuando tengo 20 años con un préstamo. Fui muy ingenuo y no tenía dinero para pagar la entrada de un coche. Pero quería uno con todas mis fuerzas. Compré un Civic 2010 con un préstamo a 5 años. Todavía me quedan 2 años y medio y no tengo idea de qué voy a hacer. He estado pagando $170 al mes por él. Podría haber pagado en efectivo por un Civic 1995. En realidad, eso no es mucho dinero al mes para un vehículo, aunque admito que no estoy seguro de si ese automóvil específicamente vale esa cantidad. Mucha gente gasta más de $400 al mes en pagos de automóvil, es una locura. Tenía poco más de 20 años y me mudaba por todo el país. Tenía la mayor parte de mis ahorros, alrededor de $2.000, en un sobre por alguna razón olvidada de Dios. Supongo que porque iba a pasar de un banco a una cooperativa de crédito en el nuevo estado al que me mudaría. En algún momento del camino, me detuve en una gasolinera, pagué la gasolina en efectivo y conduje 100 millas antes de darme cuenta de que había dejado ese sobre en el mostrador de la gasolinera. Realmente espero que el encargado de la gasolinera realmente lo necesitara, para que al menos beneficiara a alguien. Mucho más tarde en mi vida, hice una apuesta con alguien sobre el resultado de un libro. Perdí la apuesta y procedí a transferir un Bitcoin a un extraño en Internet. Esto fue cuando el precio de BTC estaba en el rango de $6K. Ambos reveses parecieron en ese momento como grandes negocios. La primera porque $2.000 eran casi todos mis ahorros en ese momento. El segundo porque me sentí tan estúpido por apostar una cantidad tan grande online, dado que nunca he jugado antes ni después. Pero ninguna fue una inversión tan grande como mi último auto o la casa que estoy en proceso de comprar.
Al final, incluso estos grandes reveses han tenido muy poco que ver con lo que tengo financieramente hoy. Algunos. Hacer un posgrado y pagar mucho dinero pensando que eso me conduciría a mejores perspectivas profesionales y salario. Si bien me llevó a dedicarme a la consultoría, el dinero no era tan bueno y de todos modos terminé sin seguir esa carrera después de 4 años. En su lugar, se convirtió en desarrollador de software. A los 25 ganaba 75.000. No es enorme, pero en 2013 era habitable en mi zona. Podría haber usado mis ahorros para hacer el pago inicial de una propiedad o decidir ir a la escuela de posgrado, para seguir una carrera diferente. Sin duda, fue una mala decisión hacer esto último, ya que los valores de las propiedades han aumentado en múltiplos desde un entorno de bajas tasas de interés. Francamente, a los 25 años no estaba preparado para tener una hipoteca y potencialmente quedarme sin vivienda para dedicarme a otras cosas. No ser lo suficientemente agresivo en las inversiones después de conseguir mi primer trabajo a los 21 años. Creo que recién comencé a aprender sobre fondos indexados y probablemente fue una división 50/50 entre el mercado monetario y las acciones. Esto fue además de una cuenta de efectivo en la que puse dinero. Estaba nervioso por invertir en ese momento porque era 2010 y 2 años justo después del colapso financiero a la edad de 21 años. Primer. Casarse y luego divorciarse. Segundo. Casarse y divorciarse nuevamente. Tercero, tener hijos. Amo a mis hijos, pero financieramente es un espectáculo de terror. Casado, soltero o divorciado. Lo descubro, pero estaré luchando financieramente de manera estresante toda mi vida. Y la jubilación es un concepto ridículo. Ojalá pueda vivir en el sótano de uno de mis hijos. Compré un auto usado y eso resultó ser un pozo de dinero. El vendedor trabajaba en el equivalente al DMV, así que pensé que no mentiría al decir que el auto nunca había tenido un accidente, que estaba en buen estado de funcionamiento, etc. Resulta que mintió. Gasté más en reparaciones de lo que pagué por el auto. Conseguir un trabajo irónicamente, jajaja, estaba ganando mucho dinero con TikTok. Después de hablar de prohibir TikTok, fui a buscar un trabajo y mi número de TikTok comenzó a bajar porque no puedo subir vídeos con tanta frecuencia. Y ahora mis ingresos son mucho menores de lo que solían. Dejar que mi seguro dental caduque. Tuve el mismo plan durante años, las opciones del plan cambiaron y olvidé actualizar al nuevo plan. Unos meses más tarde tuve mis primeras caries y endodoncias y me costó miles en lugar de cientos. Comprar acciones de Alibaba, WorldCom yendo a vender a MZN demasiado pronto. Aunque no te preocupes. Estoy bien. Todavía no he vendido a Alibaba, pero puede que no viva para verlo alcanzar el punto de equilibrio, pero mis hijos sí. Emoticono cara guiñando. O comprar acciones porque me encantó el producto, 3DFX y Alibaba. Probablemente ahorré más dinero comprando cosas directamente desde China y eliminando el margen de beneficio que podría perder en mi pequeña posición AB. Es como vivir en los años 50 en cuanto a precios. Obtener mi primera tarjeta de crédito. Trabajé en una empresa de anticipos de día de pago y el círculo vicioso que eso provoca es muy triste. Vi entrar a las mismas personas porque no pueden vivir sin él. Es necesario prohibirlos. En mi opinión. Presenté mis propios impuestos, incorrectamente, durante 3 años. Contraté a un contador fiscal el cuarto día y me di cuenta de que había declarado mis ingresos por alquiler de forma incorrecta y que debía alrededor de $35,000. No lo tenía a mano, claro, así que me dolió. Cuando estaba en la universidad, consideré usar algunos de los fondos de mis préstamos estudiantiles para comprar acciones de Apple, pero me disuadieron, no uses el dinero prestado para invertir. Si hubiera invertido $1.000, hoy valdría casi $500,000. La peor decisión financiera que he tomado fue verme obligado a firmar un contrato por mi herencia de $1.000.000, que solo recibiré después de 12 años. Fue una prueba para ver si podía ser una mejor persona. Me impulsó a apreciar a quienes me apoyaron cuando estaba en quiebra y a recompensar a quienes permanecieron leales. Al final, el 20% me basta porque planeo compartir el resto con las personas que me ayudaron a crecer y me mantuvieron feliz. Al dejar el ejército en 2012 mi pensión se dividió en 2 partes. Una parte a un RRSP bloqueado, la otra es una suma global en efectivo de $10.000. Básicamente gasté esos $10.000 en un año sin invertir un solo centavo. Cuando mi madre recibió su indemnización por despido de la corporación en la que había trabajado durante casi 20 años, sobreestimó su capacidad para volver a ocupar un puesto similar. Lo único en lo que ella y yo realmente pensamos fue en que fuimos al cajero automático para sacar algo de
dinero por alguna razón, y el recibo nos devolvió que ella tenía $100.000. Nos volvimos locos. Teníamos nuestra mesa favorita en el Bob Evans al que siempre íbamos. Vimos todas las películas en los cines. Conseguimos un auto, una computadora y todo tipo de cosas maravillosas, y luego todo desapareció, 6 meses después. Las cosas que conseguimos duraron un tiempo, pero incluso el auto se desvaneció con el tiempo. Ahora no tenemos nada que mostrar. Tomar un préstamo escolar para una escuela que no permitía la transferencia de créditos, a menos que fuera una escuela hermana, y luego perdió en una demanda y cerró sus puertas. Perdió esos expedientes académicos y se quedó con el pago del préstamo escolar. Solo tengo 21 años, así que todavía no he tomado muchas decisiones financieras, pero a partir de ahora, la universidad. Fui durante 2020 y fui ingenuo y mis padres me presionaron para ir a la universidad sin importar el título. Me especialicé en algo que me interesaba vagamente, pero en mi tercer año me di cuenta de que no tenía la misma pasión por ello. Estaba demasiado metido antes de poder cambiar de especialidad. Sé que nunca es demasiado tarde para dar un giro, pero hombre, si pudiera volver atrás y decirme a mí mismo que no me especialice en un pasatiempo vago, lo haría exponencialmente. Hice muchos de los mencionados, pero el más importante fue pensar que porque nací y crecí bajo la pobreza, estaba destinado a eso y no podía hacerlo mejor. Yo era una profecía autocumplida. No fue hasta los 30 que aprendí que el hecho de que tu historia comience de una manera no significa que deba ser el tema del libro de tu vida. Estás capacitado para cambiar. Hizo negocios con un estafador. Gasté unos $100.000 y estuve colgado durante un tiempo. Era muy sofisticado y complejo. Solo logró perder unos $20.000 al final, ya que la familia llegó a un acuerdo para mantenerlo fuera de los tribunales. Existía la posibilidad de perder más de $60.000, y eso me habría dolido mucho. Recuerdo el día en que estaba sentado frente a mi computadora y pensé, tengo $200, veamos de qué se trata esto del Bitcoin. El precio en ese momento era de $0,008 por Bitcoin. Con $200 me habrían dado 25.000 Bitcoins, que en su valor más alto habrían valido $1.895.750.000. Me evito volverme loco pensando que probablemente habría pagado por una pizza u otra tontería con ella. O lo perdí todo cuando mi disco duro falló. O por alguna razón simplemente ya no lo tengo. En cambio, me distraí y no compré nada, por lo que permanecí pobre y no viví mi fantasía de convertirme en un supervillano rico. Compré un Land Rover Discovery. El coche más caro y, sin embargo, el peor que he tenido en mi vida. Se deshizo después de menos de 2 años. Lo cambié por 2 Vauxhall. Eso fue en 2013. La esposa todavía conduce su auto desde entonces. Graduado universitario, no uso el título. Podría haber comenzado mi trabajo 4 años antes y haber ganado X y $40.000 en lugar de estar endeudado X dólares durante 15 años. La universidad es genial si tienes el impulso y la pasión, pero yo no los tenía. Cuando salió Bitcoin primero, compré alrededor de 40 BTC para jugar al póker en línea en mi computadora portátil cuando costaba aproximadamente $1 por BTC. Todavía tenía unos 25 antes de que mi computadora portátil se apagara. Simplemente tiré la computadora portátil y compré una nueva. La contraseña de esa billetera en particular estaba en la vieja computadora portátil. Un día, el comercio de opciones perdió 15,000 porque le dejé a un amigo mi número de cuenta de TD Ameritrade y él puso en corto acciones de Apple con un vencimiento de un día que solo sería valiosa si el precio de la acción cayera alrededor del 5%. Quería retorcerle el cuello. No comprar una casa hace 10 o 12 años y ser demasiado conservador con las inversiones al principio de la recesión de 2008. Perder tu primer trabajo después de la universidad en una recesión realmente arruina tu tolerancia al riesgo. A principios de la década de 2000, lo convencieron para vender productos de maquillaje y cuidado de la piel. Por alguna razón pensé que era una buena idea pedir $2.500 en inventario para empezar. Hicieron que pareciera que iba a salir volando del estante. Pasé varios años pagando esa tarjeta de crédito porque los productos en realidad no salieron volando del estante. Sigo llorando mucho por esto 20 años después. De todos modos, es probable que acabes vendiéndolos poco después, aunque no sea por el alquiler. Las únicas personas que ganaron dinero con bitcoins que tenían hace más de 10 años son las personas que olvidaron por completo que tenían bitcoins. Si esto te hace sentir un poco mejor. Sí. Miso compró un montón para pagar algo cuando salieron por primera vez.
Nunca los usó, se olvidó de ellos y años después terminó limpiando su computadora porque no pensó nada al respecto. Valdrían unos 500 millones si pudiera recuperarlos. Incluso se puso en contacto con un amigo especializado en delitos cibernéticos y le dijeron que no, hiciste un buen trabajo limpiando tu computadora. Se fueron. Bitcoin para mí también, pero no lo compro. Un buen amigo mío me dijo que se podían conseguir por unos peniques y pensé que era una estafa. Los conservó hasta hace unos años y se compró al contado un bonito piso en Londres. Conozco el dolor. Vendí mis 30 acciones de GameStop con una pérdida de $200 en 2018 y hoy convertí mis 500.000 Dogecoins en Bitcoins por valor de aproximadamente $5. Dogecoin era simplemente algo con lo que jugaba en la universidad, ya que los faucets repartían Dogecoins completos, apostándolos regularmente en esquemas Ponzi de duplicar tu criptografía. Sabía que era una estafa, pero el Dogecoin mínimo era como nada y muchas veces obtuve con suficiente antelación para obtener un pago, y cuando obtuve una buena cantidad de Doge sin valor lo convertí en cripto Bitcoin real, que no fue mucho ya que el tipo de cambio era muy amplio. Soy un jugador y, aunque sabía que GameStop es una empresa en extinción, me gustó la idea de tener mi pasatiempo en mi cartera y obtuvieron grandes dividendos en el momento de la compra, así que dije seguro. Después de comprar mis acciones, GameStop dejó de pagar dividendos y el precio siguió cayendo. Las acciones todavía valían unos $150, así que pensé, estoy reduciendo mis pérdidas y comprando algo que al menos sea estable con lo que me queda. Creo que compré como una acción de McDonald's o Walmart o algo así. Mismo. Cuando tenía poco más de 20 años, ganaba un dinero decente, en comparación con mis facturas. Mi alquiler era de $300 al mes viviendo con mi hermana. Tenía mucho dinero extra y debería haberlo ahorrado, pero tenía dinero por primera vez en mi vida, así que lo gasté todo en ropa, en salir a comer y en arreglarme el cabello y las uñas. Solo ahora, 10 años después, estoy nuevamente en un lugar donde puedo ahorrar. Pero ahora tengo que pagar una boda X. Las bodas no tienen por qué suponer una gran pérdida de dinero. Es un día. Intenta no exagerar. Descubrí que es útil configurarlo para que el día de pago el 10% de mi cheque vaya directamente a una cuenta de ahorros. La cuenta de ahorros es una zona prohibida para mí. Es solo para emergencias. Si sé que me faltan algunas facturas, las recurriré, pero las pagaré en cuanto llegue el día de pago. Parece que mi banco ahora ofrece ahorro automático basado en porcentaje. Acabo de encender el mío también al 10%. Te escucho. Tengo disfunción ejecutiva, y trastorno de estrés postraumático complejo, por lo que, si bien entiendo bien los conceptos y puedo tomar buenas decisiones en abstracto, mi presupuesto casi siempre se ve mermado hasta la muerte por tonterías estúpidas e impulsivas. Si no son las tonterías estúpidas e impulsivas, son las cosas que hago para ayudar a controlar la depresión y la fatiga crónicas. Hice un par de cambios para ayudar, pero pronto comenzaré en un nuevo trabajo y sé que el aumento del estrés será difícil. Algo que he estado haciendo y que me ha ayudado es poner dinero en una cuenta de ahorros de alto rendimiento en otro banco además de mi cuenta corriente y no tengo la aplicación en mi teléfono ni inicio sesión en mi computadora. Los beneficios de hacer esto en un banco separado, al menos con la forma en que funcionan mis bancos, es que no solo está fuera de la vista y fuera de la mente, sino que además se cobraría una tarifa por transferir dinero entre cuentas. La desventaja de esto es que literalmente tengo que ir al banco a depositar, pero es entonces cuando obtengo un recibo para ver cuánto tengo en la cuenta. Para decidir cuánto quería ahorrar, establecí una meta realista, la mía es $5.000 para todo el año, y la dividí por mes, y como ese es un número impar, $416,66, y prefiero no jugar al juego del cambio, solo deposito $420 cada mes. Sin embargo, mi objetivo es aumentar la cantidad mensual que ahorro a medida que pasa el tiempo. Ahorrar tanto por mes puede no ser realista para todos y eso está totalmente bien. Intento optar por cualquier número entero e invariable, independientemente de las fluctuaciones salariales, $50, $100, etc. Lo mismo cuando era más joven. Me mudé solo por un tiempo y el dinero estaba bien. Acepté un trabajo profesional a largo plazo, comenzando con menos dinero pero con aumentos increíbles durante 5 años, aprendizaje sindical. Luego volví a vivir con mis padres sin pagar alquiler. Empecé a ganar mucho dinero y los ahorros aumentaron, pero no tanto como deberían. Quería comprar una casa. Firmé un contrato para una casa, pero el pago inicial y los costos de cierre fueron mucho más de lo que esperaba. Durante 2 meses estuve tacaño y solo entonces, cuando vi lo rápido que aumentaron mis ahorros, me di cuenta de cuánto dinero estaba ganando, pero lo estaba gastando en cosas al azar y comiendo fuera de casa con demasiada frecuencia. Sí, lo mismo aquí.
Los padres hicieron un buen trabajo inculcándonos conocimientos financieros básicos para mis hermanos y para mí. El menor gasto impulsivo de dinero me ocurrió al principio de mi carrera porque me encontré con ingresos disponibles después de una vida de frugalidad. Esto se abordó en gran medida una vez que entendí que el cambio en el estilo de vida era real y puede arruinarlo, si no toma control de sus gastos. Aunque todavía me permito derrochar en cosas de vez en cuando. Parte de la educación financiera, OMI, es permitirse también vivir un poco. De lo contrario la vida se siente un poco vacía y uno puede volverse loco simplemente acaparando todos sus recursos. La vida es demasiado corta para ser frugal todo el tiempo. Aquí igual. Cuando conseguí mi trabajo por primera vez, compraba lo que quisiera porque finalmente tenía mi propio dinero. Ahora iré a la universidad en septiembre con poco dinero ahorrado. Tengo casi $3.000 en mi cuenta bancaria y ya está. Estábamos en una situación similar y decidimos vender nuestra casa y comprar una nueva construcción para alojar a nuestro hijo mayor. Lo hizo muy bien con el momento del precio de compra de la casa, pero se arruinó con la tasa de interés con el retraso en la construcción y las tasas de interés disparadas. Todos pagamos un precio de una forma u otra. Aunque es una credencial. Lo entiendo, es un escándalo, pero la tasa de desempleo siempre es significativamente menor para las personas con un título que para las que no lo tienen, y es una credencial de acceso para cualquier trabajo administrativo, ya sea en un campo relevante o no. Esperemos que no hayas caído demasiado. No necesariamente me arrepiento de haber ido a la universidad nada más terminar la escuela secundaria, pero sí me arrepiento de no haber ido a un colegio comunitario para cumplir primero con los requisitos de educación general. Puede obtener las mismas credenciales por una fracción del costo. En mi experiencia, la calidad de los educadores, al menos para la educación general, fue tan buena, si no mejor, que en una universidad tradicional de 4 años. Me alegro de haber ido a la universidad y mi título ha sido extremadamente valioso solo porque es un título, independientemente de la especialidad. Sin embargo, me desearía no haber sido tan frívolo al solicitar la cantidad máxima de préstamos que me ofrecieron. No necesitaba la cantidad ofrecida, probablemente solo la mitad. Cuando me gradué de la escuela secundaria hace 15 años era muy religioso y piadoso y quería ser sacerdote católico. Fui a la universidad para obtener un título en teología y luego fui al seminario durante 3 años. Luego, cuando decidí que no quería ser sacerdote, todavía quería estudiar teología. De todos modos, avancemos hasta ahora. Soy ateo y también tengo una deuda de más de 20.000 por una carrera de teología que no terminé en un semestre. Apesta, pero es lo que es. Demasiadas personas van a la universidad para aprender a hacer algo en lugar de a pensar críticamente. Un colegio comunitario es un gran recurso para aprender a hacer algo o ahorrar dinero para obtener un título de 4 años. Muchas personas cambian de carrera a lo largo de sus vidas. Casi todas las personas que conozco obtuvieron sus títulos en una disciplina distinta a la que realizan actualmente en su trabajo. No te arrepientas de haber obtenido un título. Lamento no apreciar la experiencia que adquirió al obtener ese título. Mismo. Desearía no haber ido a la universidad, pero mi familia y mis profesores de secundaria me hicieron creer que desperdiciaría mi potencial si no iba. Si pudiera retroceder en el tiempo, me diría a mí mismo que no hay que avergonzarse de dedicarse al oficio y convertirse en mecánico de aviación o algo así. Le habría dicho a mi yo de 18 años que estudiara algo de salud y no de contabilidad. Hice esto 3 veces distintas. A veces simplemente tienes que escapar, especialmente si tienes un trabajo de mierda y necesitas recuperar tu vida. Ahora tengo un trabajo que amo y ya no tengo ganas de alejarme de todo y gastar mis ahorros cruzando el país, jajaja. Además, hay cosas mucho peores en las que gastar el dinero que viajar siendo joven. Casi cualquier persona mayor te dirá que desearía haber hecho eso. Realmente necesitaba leer toda la positividad en estas respuestas, ya que básicamente hice lo mismo este año. Regresé a los Estados Unidos y descubrí que la empresa se había hundido. Estoy en modo de pánico absoluto en este momento tratando de encontrar un trabajo. Hice exactamente esto. En 6 meses, mi presión arterial era normal, mi piel se aclaró y subí de peso. Los 3 lugares a los que fui me dieron una nueva perspectiva. No encontré un nuevo trabajo durante 2 años, pero encontré uno mucho mejor. Puede que me haya llevado 3 años recuperarme financieramente, pero no me arrepiento de nada. Puede que lleve algo de tiempo, pero creo que estarás bien. Esa fue la mía, fue la peor decisión financiera de mi vida. En todos los demás aspectos, es lo más fantástico que he hecho jamás. Mis hijos son increíbles, pero que me jodan, pueden gastar algo de dinero. Predicar. ¿Cómo es que esto no es el número 1?
Son asombrosos e impresionantes, pero, joder, estaría jubilado con un dulce Corvette ahora mismo si no tuviera hijos. Pero estaría súper solo. Pero tendría un viaje genial. Sí. Una decisión verdaderamente terrible, si se la considera desde un punto de vista puramente financiero. Todavía no renunciaría a esos pequeños imbéciles ni por todo el dinero del mundo. Pero esta es una buena respuesta al mensaje. Tenía curiosidad de saber hasta dónde tendría que mirar para ver esto. No está realmente cerca. Deuda universitaria, préstamos incobrables para vivienda o automóvil, etc. Todos ellos palidecen en comparación con lo caro que es tener hijos. Por supuesto, mis hijos son un motor absolutamente increíble para mantenerme motivado, mejorar y trabajar. Y su amor y felicidad superan por completo su carga. Pero la primera vez que mi hijo mayor pidió algo del menú para adultos en un restaurante, supe que mi billetera nunca se recuperaría, jaja. Siendo mayor, me encanta dar consejos a los jóvenes y una de las cosas que les digo es que practiquen y sean buenos en las entrevistas, que es una habilidad que dará sus frutos. Les aconsejo que soliciten empleo y vayan a la entrevista solo para practicar. Mucha gente trabaja en el mismo trabajo de mierda y se aprovechan de ellos una y otra vez porque no quieren pasar por todo el papel de solicitar un nuevo trabajo. Pero ya casi ninguna empresa ofrece aumentos decentes, por lo que la única forma de salir adelante es seguir cambiando de trabajo. Si tienes miedo de cambiar de trabajo, entonces te tienen donde quieren y te joderán repetidas veces y con vigor. He estado en el mismo trabajo sin futuro durante 18 años. Al principio porque no me despidieron durante la crisis financiera, luego simplemente porque valoraba mi tiempo libre sin buscar un nuevo trabajo, y tenía demasiado miedo para simplemente déjalo y empieza a buscar. Ahora están subcontratando mi puesto y tengo hasta septiembre antes de que me despidan. Realmente desearía haber renunciado justo después de la pandemia durante el gran auge de las contrataciones. Mi amigo también. Tiene una sala entera dedicada a las figuritas y vive en una de las ciudades más caras del mundo. Tiene educación, tiene una gran carrera en tecnología y todavía recurre a OFF para pagar sus facturas mensuales porque compra muchas figuras a crédito. ¿Tienen un trabajo muy bien remunerado o algo así? Conozco a un par de personas que podrían parecer irresponsables con su dinero si simplemente miras sus colecciones de lo que sea al pie de la letra, justo hasta que descubres que tienen un trabajo de nivel fan y ganan más en un año de lo que muchas otras personas ganarán en su vida. Estoy a punto de tener esta charla con mi prometido esta semana. Nosotros estamos tratando de comprar una casa más grande, pero él ha ahorrado una mierda durante los últimos 2 años porque siempre tiene cosas importantes para comprar. ¿Auto nuevo? ¿Nuevo iPad porque el iPad actual tiene un par de años? ¿Una máquina de remo? ¿O quiere hacer viajes para visitar a amigos por todo el país e ir a festivales de música? Cuando estábamos comprando nuestra casa le dije que si no tenía una contribución justa para el pago inicial entonces su nombre no figuraría en la hipoteca, pulgar hacia arriba con tono claro de piel. Ese fue un gran problema entre mi ex y yo. Como resultado, me resistí a mezclar las finanzas por completo y solo la pequeña parte que terminó entrelazada realmente me jodió durante algunos años después. Ten cuidado. Fue alucinante ver a una persona razonablemente inteligente de unos 30 años ser tan terrible con unas finanzas realmente básicas. Mis suegros compraron una casa de gran carácter en 1988 por $100.000, y mi Mil dijo que el primer día en esa casa entró en pánico, pensando que había cometido el mayor error de su vida. Hoy vale más de $700.000 y ella se alegra de haberse quedado, pero el pánico realmente se apodera de ella. Compramos barato y todavía entramos en pánico con nuestra casa. La casa que elegimos era de 980 minutos por 45K. Construido muy barato, reemplacé el techo y era todo de madera contrachapada de 3/8 en centros de 2 minutos. Se lo di a mi esposa en el divorcio, nunca habría dejado esa casa del lago, jajaja. Vuelvo loco a mi marido porque rechazo cualquier coche de menos de 3 años, antes de la pandemia, y me gusta conservar mis coches durante mucho tiempo. He tenido el actual durante 8 años y apenas he recorrido 75.000 millas. No parece tener 11 años en absoluto. Y es solo el tercer coche que he tenido. Simplemente no veo el beneficio de que el auto se agite. El límite de 3 años parece algo arbitrario. El auto de mi esposa es un modelo 22 y ha tenido muchos más problemas que mi 2017. Creo que los autos nuevos están bien, pero la regla general que he aprendido es no gastar más del 10% de su salario neto en el pago de un
automóvil y no más del 15% si incluye gasolina, seguro y mantenimiento. Esta regla también se puede aplicar a los coches usados. En cualquier caso, me ha parecido una buena orientación para la compra de mi coche. Vivienda y transporte debería alcanzar un máximo de aproximadamente el 40% de tus ingresos, aunque si ganas más puedes aumentarlo un poco hasta 50%. La razón por la que los agrupo es que es como una barra deslizante. ¿Vives en Manhattan? Más en vivienda, menos en transporte, ya que solo se puede obtener un pase de tránsito mensual. ¿Vivir en medio de la nada? Podría gastar más en vehículos, ya que cada conductor de la casa puede necesitar uno, pero menos en vivienda, ya que no hay tanta demanda. Conozco algunas personas que pasaron directamente a una patente. Les pregunté si tenían un plan para fabricar un producto y si había un mercado para él, pero estaban tan concentrados que esta idea era lo mejor que jamás hubiera existido y debían patentarla, inmediatamente antes de que alguien más lo haga. Creo que las empresas de patentes impulsan ese pensamiento. $10.000 después tienen un trozo de papel. Sí, los costos comienzan a acumularse rápidamente y eso es incluso antes de que tengas un producto para vender. Me retiré a los 30K y me di cuenta de que no tenía el dinero para hacerlo realidad. Ese fue uno de mis mejores. Todavía tengo mi tarjeta Discover del primer año de universidad, ya que define la antigüedad de mi historial crediticio. Sin pagos atrasados ni intereses pagados, y probablemente miles de reembolsos en efectivo, antes de dejar de usarlo, ¿por qué? Descúbrelo. No es una mala decisión en absoluto. Es eso o agotarse en 5 a 10 años. Hice lo mismo, rápidamente me di cuenta de que sí, el dinero es bueno, pero no sobreviviría haciendo lo que hicieron algunas personas que conozco y vendiendo mi alma para trabajar 80 horas a la semana. Ah, sí, estoy de acuerdo. Sin embargo, financieramente fue una mala decisión. Pero en términos de mi bienestar general, fue bueno. Circunstancia similar. Mal pagado pero trabajo de forma remota, tengo un excelente seguro médico y una gran flexibilidad. Para poder conseguir un trabajo mejor remunerado, apresurarme y jubilarme unos años antes, tener mejores cosas. Pero ahora puedo desayunar con mis hijos y recogerlos del colegio todos los días. Nunca he faltado a una cita o actividad con ellos. No recuperas ese tiempo. Entonces, tal vez sea una mala decisión financiera, pero sí una buena decisión de vida. Todo en la vida es una compensación. Algunas personas sacrifican su tiempo y una parte de su cordura por más dinero, otras prefieren tener más cordura y tiempo libre que dinero. Nada tiene un precio y, sinceramente, cuando todos estamos a punto de morir, no es un buen pensamiento. Me alegro de haber trabajado tanto. Sí. Mi hijo adolescente me dijo que comprara bitcoins. Teníamos suficiente dinero y fácilmente podríamos haber comprado un par de miles de libras en 2010, pero no lo entendimos. Si te hace sentir mejor, incluso si hubieras comprado algunos, no habrías comprado ni un par de miles de libras. Cuando haya convertido 100 en 1K, 10K o 20K, es muy probable que obtenga ganancias con sus enormes ganancias. Probablemente me sentiría mucho peor entonces, jaja. También es posible que hayas tirado la computadora y te quedes buscando la información local por el resto de tu vida como lo hacen otros. Pensé seriamente en comprar 2 bitcoins cuando costaban como $500. Incluso creé una cuenta para comprarlo. Decidí en el último momento que probablemente no valía la pena. Definitivamente habría vendido cuando alcanzó un máximo de 17K, pero bueno, habría tomado $33,000 gratis y habría pagado mis préstamos estudiantiles, mucho antes, ahorrándome una tonelada de dinero en intereses. Sí. Quiero decir, parecía la elección correcta en ese momento porque parecía un idiota dinero falso de internet para tontos, que lo es, y el amigo que me dijo que lo comprara estaba en las primeras etapas de una fase maníaca que se convirtió en adicción a la heroína, ya está mejor, por lo que no parecía una fuente confiable. Pero comprar esa mierda temprano y cobrar unos años más tarde habría sido increíble. Bien dicho. En ese momento, no podía permitirme comprar alimentos y mucho menos la moda de internet. Incluso si comprara uno, ese dinero hoy sería de gran ayuda. Al menos no somos el tipo que los vendió por pizza. Si ese fuera yo, estaría colgado de un puente en alguna parte. Mi papá me dijo que a tu primera licenciatura se le debería pagar por algo para alimentar tu cuerpo, y la segunda debería ser para alimentar tu alma. El primer grado se puede pagar con deuda, pero el segundo debe pagarse en efectivo.
Básicamente, aprende a hacer algo que te apoye y luego podrás hacer un proyecto que te apasione. Tu papá es un hombre sabio. Le he dicho a mi hijo que pagaré su universidad si estudia algo que lo mantenga como adulto. Sin embargo, no voy a pagar miles de dólares para que él termine haciendo café con leche o ganando el mismo dinero que si lo hiciera. No te preocupes, podría haber sido mucho peor. Emoticono cara sonriente. Conozco personas que compraron su casa con una hipoteca muy barata a 5 años. Una cosa aquí durante la época en que los préstamos eran extremadamente baratos, para que la gente tuviera que refinanciar lo antes posible, que está a punto de agotarse. Y su financiación de seguimiento tendrá casi el triple de la TAE y probablemente les hará perder la casa. Yo tampoco entendía esto. A todos en la universidad les sobraba dinero después de pagar la matrícula y yo estaba sacando lo suficiente para cubrir la matrícula. Cuando descubrí cómo estaban haciendo esto, saqué mucho más de lo que necesitaba y aumenté mucho mis préstamos. Sí. Tuvimos un gran fin de semana de bodas en un lugar espectacular. Se proporcionaron actividades y excursiones para los huéspedes, como trineos tirados por perros, caminatas sobre hielo, un crucero por el glaciar, recorrido privado por el Centro de Conservación de Vida Silvestre, clases de cocina tradicional con instructores nativos, etc. Queríamos que fuera una experiencia completa para nuestros huéspedes para que pudieran ver por qué amamos tanto este lugar, no solo un viaje para vernos casarnos y luego darnos la vuelta y regresar a casa. Era todo lo que quería y salió sin problemas y aún así. No sé si es un error financiero per se porque estábamos bien y teníamos un presupuesto acorde. Pero a menudo he mirado la hoja de cálculo de lo que gastamos y me he preguntado si al final valió la pena. Probablemente creaste recuerdos increíbles para tu familia y amigos. Qué suerte tienen de tenerte a ti y a tu cónyuge. No te sientas mal, tengo fácilmente lo que me debió costar $10,000 en equipo de música en mi sótano, la mayoría del cual no ha sido utilizado desde aproximadamente 2007. Tenía un estudio de ensayo privado, sin duda era el músico menos talentoso. En una banda llena de músicos increíbles, hicimos todo el baile tratando de conseguir un contrato discográfico durante unos años con algunos sellos importantes interesados, aunque nunca pasamos de cierto punto, mitad culpa nuestra, mitad tonterías de la industria. En retrospectiva, me alegro un poco de que todo se desmoronara cuando sucedió porque conozco personas exponencialmente más talentosas que yo que tuvieron las pelotas para ir con todo y por mucho que lo respeto muchísimo, la abrumadora mayoría ahora lo está. Tienen 50 años y tienen muy poca estabilidad en sus vidas y todavía luchan financieramente. Esa parte. Dejé que algunos artistas increíbles se me escaparan de las manos que podrían haber sacudido totalmente el planeta, pero en general eligieron vidas simples antes que la fama, así que, aunque ninguno de nosotros es rico, tienen vidas reales y normales. La mayoría de ellos todavía hacen música y han evitado vender sus almas. Son una estafa para todos los dinalins que se dedican a las artes del lenguaje y la historia, pero casi todos los ingenieros piensan que su título universitario es valioso y fue una buena decisión, incluso si se endeudaron para obtenerlo. Afortunadamente, los ingenieros tienen un empleo remunerado y pueden financiar los rescates de préstamos estudiantiles con el dinero de sus impuestos. Me lo perdí por unos años, pero felicidades. Los préstamos universitarios son una estafa demencial con la que nadie debería tener que lidiar. Especialmente personas de la generación a la que se les dijo que no había otro camino y que la universidad garantizaba una vida de prosperidad. Buena suerte con las cosas ahora que se le ha quitado el peso del préstamo. Cometí un error similar, pero no tan costoso, con una acción hace 20 años. Y pensé que era un genio porque era, literalmente, la primera vez que compré una acción en mi vida. Compré acciones por valor de $1,500 a $1.50 por acción. Creo que subía poco menos de $10 por acción en aproximadamente un año. Todos los que conocía que jugaban en el mercado me dijeron que retirara el dinero lo antes posible. Pensé que de ninguna manera esta mierda iba a ir. Para hacerme rico, procedió a regresar al lugar donde lo compré durante el siguiente año más o menos. En realidad, eso no es mucho dinero al mes para un vehículo. Aunque admito que no estoy seguro de si ese automóvil específicamente vale esa cantidad. Mucha gente gasta más de $400 al mes en pagos de automóvil, es una locura. Intenté pedirle a mi mamá que me comprara acciones de Apple en 1997, cuando tenía 14 años. En su lugar, me compró una PlayStation. Solo para reírme y reírme. Le pregunté a un asesor financiero cuánto habría valido en 2019 si hubiera obtenido los $500 en acciones que quería en 1997. No recuerdo la cantidad real, pero era bastante alta, 6 cifras. Después de eso, hubo más mierdas que risas.
Sí. Miso compró un montón para pagar algo cuando salieron por primera vez. Nunca los usó, se olvidó de ellos y años después terminó limpiando su computadora porque no pensó nada al respecto. Valdrían unos 500 millones si pudiera recuperarlos. Incluso se puso en contacto con un amigo especializado en delitos cibernéticos y le dijeron que no, hiciste un buen trabajo limpiando tu computadora. Se fueron. El subcriptomoneda a veces publica historias sobre personas que podrían haber sido ricas si hubieran sido clarividentes, pero una que realmente se me queda grabada fue un hilo en un foro en 2009. Esto fue cuando Bitcoin comenzó a existir y solo los supernerds jugaban con él. Porque eran completamente inútiles. Un tipo estaba probando cómo transferir bitcoins entre billeteras pero no entendía completamente cómo funciona la transferencia. Transfirió un bitcoin a una billetera diferente, pero eso no significa que el resto permanezca en su billetera original. Se divide en una billetera diferente para la cual no tenía la clave. Estaba publicando preguntando qué pasó y le dijeron que sí, eso se había ido para siempre. 9.000 bitcoins. Actualmente vale 600 millones de dólares y puede ver pero no tocar. Por otra parte, probablemente siguió adelante y extrajo 9.000 más en un par de días, así que... No estaba en ese nivel, pero había extraído una cantidad de bitcoins cuando apareció por primera vez. Creo que tenía entre 15 y 20. Pero nunca hice nada con eso. El disco duro de ese sistema tuvo un fallo en la cabeza, así que lo di por perdido en 2011, cuando todavía prácticamente no valía nada. Consulte auditoría financiera en YouTube. Me ayudó a cambiar mi forma de pensar y a sacarme de esos hábitos. Pasé de 5.000 dólares de deuda CC a una jubilación saludable y ahorros en un par de años. Listo para comprar una casa el próximo año. Evitaría auditoría financiera y en su lugar vería Te enseñaré a ser rico de Ramit Sethi. Sus videos son mucho mejores en cuanto a asesoramiento financiero. La auditoría financiera está impulsada en gran medida por el drama. Básicamente, Caleb simplemente le grita a cada invitado y dice el mismo consejo en cada episodio. El 10% de mi sueldo se destina a 401k y otro 10% a HYSA. Pero encontré una manera de hacer que sea más difícil acceder al HYSA. Tengo dos de ellos. Comprobando, transferencia automática a HYSA número 1, transferencia manual a HYSA número 2, cuando el número 1 supera un cierto nivel. La cuenta corriente no está conectada a HYSA número 2, por lo que para retirar dinero tendría que hacer dos transferencias hacia atrás a mi cuenta corriente, con unos días de diferencia entre sí, lo cual es un inconveniente, a propósito. En pocas palabras, ahora tengo 35.000 dólares ahorrados en HYSA-2 para emergencias en poco más de 2 años, y 150.000 dólares en el plan 401.000 de mi empleador actual después de aproximadamente 9 años. Detener. Comprar. Mierda. Oh, hombre, es el día prime. No. Vaya, fue una semana dura en el trabajo, saldré y me desahogaré en el bar. No. He hecho un buen trabajo ahorrando en los últimos meses. Me iré de vacaciones. No. Hacer un presupuesto. Ple. Cíñete al presupuesto y al plan. ¿Quieres irte de vacaciones? Planifíquelo por separado de su fondo de emergencia. Esto es tan cierto. Deja de comprar basura. He escuchado a gente decir, pero me lo merezco. Está bien, pero ¿puedes permitírtelo? Otra cosa, deja de gastar dinero, no es necesario para impresionar a personas que no te agradan. Yo estaba en el mismo barco que una madre soltera. Vivía de cheque en cheque, a veces incluso con tarjetas de crédito y préstamos de día de pago. Derribé mi crédito. Lo hice por necesidad porque no ganaba lo suficiente ni para sobrevivir. Han pasado 18 años y gano un salario muy cómodo. De hecho, descargué Credit Karma hace 5 años y funciona. Me mostró cómo pagar deudas antiguas, cómo abrir una cuenta Roth, cómo ahorrar y cuánto ahorrar cada mes. Ahora estoy en una posición en la que mi hija irá a la universidad en agosto sin casi ningún préstamo. Ahorro cerca de 1,500 dólares que van a mi cuenta Roth. Y no he tenido menos de 5,000 dólares en mi cuenta corriente ni menos de 15,000 en mis ahorros regulares en casi 3 años. Probablemente les suene como un robot publicitario, jajaja. Pero yo no. Realmente me ayudó. Y también pude financiar un coche nuevo con menos del 4% TAE a través de ellos. Mentalidad de págate a ti mismo primero. Haga que el dinero se deduzca automáticamente de su sueldo a ahorros, idealmente cuenta de ahorros de alto rendimiento, e inversiones, 401k/403b,
Y el resto que vea en su cuenta regular es suyo para gastar, después de las facturas, por supuesto. Regístrese periódicamente y verá que tendrá más dinero del que ahorró inicialmente, esencialmente, dinero gratis. Tome nota de lo que desea comprar y vuelva a consultarlo un par de días, semanas o meses después. Si es solo un impulso, es posible que sientas que ya no lo deseas. Intenta justificarte a ti mismo por qué realmente lo necesitas o simplemente lo quieres. También ayuda a realizar un seguimiento de sus gastos para que pueda ver cuánto ha gastado en diferentes cosas. Durante el año, por ejemplo. Puedes empezar a retirar dinero de un plan 401 sin penalizaciones a los 59 años y medio. Si deja de trabajar para un empleador en el periodo entre 55 y 59 y medio, puede hacer retiros del plan que tenía con ese empleador sin multas, pero no de otros planes. Sí. Cuando mi trabajo cambió y no tenía ningún interés en seguirlo, esa segunda regla fue la diferencia entre el pánico y yo. Me jubilaré a los 56 años. En los la contribución máxima a su 401k es de $23.000 al año. Hasta $69.000 al año, incluidas las contribuciones del empleador, pero casi nadie se acerca a esa cifra. La mayoría de los empleadores que igualan las contribuciones solo igualarán entre el 5 y el 10% de su salario anual. Entonces, si lo maximizas, crece muy rápido. Una palabra de sabiduría es maximizar la contribución de su empleador a toda costa, ya que es un retorno garantizado del 100% desde el primer día. Entonces, si gana un salario de $100.000 y su empleador aporta el 5%, entonces su empleador igualará sus primeros $5.000 de contribuciones en un año. Entonces, al invertir $5,000, su saldo inmediatamente se convierte en $10,000. Si puede o no puede o debe maximizar la contribución total de $23.000 depende de su situación financiera. Por ejemplo, si tiene muchas deudas, probablemente aún debería maximizar la aportación de su empleador, ya que ese 100% es demasiado bueno para dejarlo pasar, pero más allá de eso, es mejor gastar su dinero en pagar su deuda que en maximizar su 401k. ¿Se toman las contribuciones antes de impuestos para el 401k? En el Reino Unido, las contribuciones al plan de pensiones en el lugar de trabajo, 0, se toman antes de impuestos, lo que aumenta efectivamente su contribución en comparación con una pensión privada. 0, que exige que todos los empleadores con 200 empleados deben ofrecer un plan de contribución equivalente con un mínimo de hasta el 5% de contrapartida tipsias. A modo de comparación, financié completamente mi 401k de 1997 a 2009. Creo que alrededor de $15k al año, pero esas cifras aumentaron un poco con el tiempo. Nunca volví a trabajar con 401k. Me convertí a Roth para poder tener más libertad en las inversiones, pero tener $1 millón en ese chico malo. No he añadido ni un centavo. La financiación total en las primeras etapas de la vida es enorme. No puedo tocarlo hasta dentro de 7 años. El poder de capitalizar dinero en inversiones es enorme. El índice Dow Jones era de 8.000 cuando comencé, y ahora de 40.000. Este rendimiento es mucho mayor de lo que nunca veré en la pensión de seguridad social de mi gobierno, que también me costó entre $10.000 y $14.000 en impuestos al año por cada trabajo que trabajé, y probablemente será de unos $2.000 al mes ajustando la inflación a partir de en 17 años, sin equidad, y se hará en el mes de mi muerte. En serio. La gente en este maldito sitio web actúa como si todo el mundo estuviera quitando dinero de SWE. Contribuyo regularmente a mi 401k, pero no voy a vivir en la maldita casa pobre solo para poder decir que maximizo mis contribuciones. Eso último me recordó a un usuario que encontré que se jactaba de haber maximizado todas sus contribuciones de jubilación, hasta el punto de que no viajó, no tuvo citas, no quiere tener hijos, vive en un pequeño estudio, etc. Un estilo de vida súper espartano. Siguió alardeando de que su jubilación iba a ser increíble, estoy seguro de que lo será, para ser justos, pero parecía una locura que estuviera renunciando a su calidad de vida durante casi 40 años para hacerlo. Si está feliz, poder para él, pero estaba actuando como si la gente fuera idiota por no seguir su ejemplo específico. No es necesario maximizarlo para obtener enormes beneficios durante largos periodos. He aquí un ejemplo. Alguien gana 60k, será más bajo al comienzo de la carrera y más al final, así que esto no es perfecto. Pero te da una idea, y obtiene una igualación de hasta el 4%. Entonces, si contribuye con el 6% de sus ingresos, se invierte un total del 10% de su ingreso anual. En algún lugar aproximado se deducen $130 de su cheque de pago en cada periodo de pago, y alrededor de $500 se aportan a su cuenta de jubilación mensualmente.
Suponiendo que después de la inflación el mercado tenga un promedio del 8%, en 27 años tendrás más de $500,000 ajustados a la inflación de hoy, todo ahorrando $130 de cada cheque de tu salario de 60.000. Obviamente, no tengo idea de cuál es su oferta equivalente o cuál es su ingreso anual, pero diría que esa es una situación bastante promedio. Sí, tienes que pagar impuestos sobre lo que retiras de esos ahorros durante la jubilación, pero esencialmente se combina con la seguridad social para reemplazar tu sueldo por el resto de tu vida. Bien, acordado aquí. Hacer lo que cree que es mejor para su familia no siempre es fácil ni siempre es un derecho, pero es importante. También es respetable cuando pueden admitir que tal vez algunas elecciones no fueron las mejores. Espero que vuelvas a salir de tus deudas y estés en un lugar mejor. Realmente depende del área y de cómo se realizó el trabajo. ¿Están en una ciudad importante y es una vivienda accesoria legalmente reconocida que se puede alquilar? Entonces sí, puede aumentar bastante el valor. Están en una ciudad pequeña y simplemente aislaron su garaje e instalaron un inodoro y una placa eléctrica, pero no hay entrada independiente. La mayoría de la gente probablemente preferiría el garaje. El trabajo de mala calidad en general reducirá el valor de su propiedad. Si hace un baño / dormitorio / etc. existente y lo renueva para que luzca peor con materiales de mala calidad, reducirá el valor de la casa. Lo más probable es que los compradores potenciales vean la habitación como algo que necesitan derribar y arreglar. Realmente depende de cuántas habitaciones tengas ya. Si ya tienes 4 habitaciones y añades otra, la gente preferiría tener un garaje completo. La mayoría de las personas no necesitan un cuarto o quinto dormitorio, pero la mayoría de las personas tienen muchos usos para un garaje. Yo propondría un cambio de sistema para hacer que la universidad comunitaria / comercial sea gratuita o una siguiente fase de la escuela secundaria. Demasiados niños van a la universidad porque figuras de autoridad / modelos les dicen que tienen que hacerlo para llegar a alguna parte en la vida, cuando en realidad, solo es necesario cuando se necesita una base inicial para un trabajo específicamente acreditado, como ingeniería, práctica médica, derecho, etcétera, etcétera. Luego esos niños se van y terminan con un título que no pueden o no usan cuando terminan en el campo. Hacer que esos niños vayan a un colegio comunitario / escuela vocacional significa que cubren sus clases básicas de nivel 100 / 200 que son funcionalmente universales y casi perfectamente transferibles entre todos los colegios y universidades. La respuesta para resolver x para 2x más 4, pi, igual a 24 no cambia según la escuela a la que asiste alguien, y al mismo tiempo tienen la oportunidad de sumergirse en oficios que de otro modo no habrían podido hacer si hubieran ido directamente a la universidad, y no solo los oficios de trabajar en la parte trasera de su camioneta, sino también los oficios de cuello blanco y gris, cosas como técnicos de ingeniería / laboratorios, asistentes legales, contadores profesionales, administradores de sistemas médicos, etcétera, etcétera. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.